Se me olvida. Listo. Entonces, en este caso, pues vamos a ver el ejemplo 2 a la 3, donde 2 a la 3 significa 3 factores, cada uno con 2 niveles. Por lo tanto, base, van a haber 8 tratamientos diferentes. ¿Listo? Recuérdense que cuando hablamos de diseños factoriales, acuérdense que hablamos de los efectos de los factores y los efectos de las interacciones. Entonces, acá tenemos interacción de orden 2 y interacciones de orden 3. ¿Qué es lo que pasa con esto? En diseños 2 a la 3 o en general los diseños 2 a la K hay una codificación de los niveles de los factores. Decimos que tenemos un nivel bajo y un nivel alto. ¿Sí? Es como la forma general que lo llamamos. No necesariamente significa que es que el nivel bajo es, por ejemplo, la temperatura baja o el peso bajo o la presión baja, porque no siempre los factores van a representar variables cuantitativas. Por ejemplo, si una variable, si un factor significa proceso 1 y proceso 2, es un factor con dos niveles y pues ahí pues indistintamente podemos asignarle el nivel bajo o el nivel alto a cualquier proceso, ¿sí? Pero ya cuando son variables o los factores representan variables cuantitativas, entonces en ese caso sí tiene sentido asignar el nivel bajo al valor numérico más bajo y el nivel alto al nivel numérico más alto. ¿Listo? Para codificarlos, los niveles bajos se representan con un negativo y los niveles altos se representan con un símbolo positivo. Acá tenemos un ejemplo. De hecho, pues, fíjense que base tenemos 8 correas, pero pues esta columna debería ser tratamiento. Tratamiento 1, tratamiento 2, tratamiento 3, etcétera. ¿Listo? Pero resulta que otra connotación para los diseños 2 a la K es que pues cada tratamiento ya tiene una etiqueta. Cada tratamiento ya tiene una etiqueta. Por ejemplo, el tratamiento donde todos los tres factores están en su nivel bajo, lo denominan como un 1 entre paréntesis. Entonces, 1 entre paréntesis significa el tratamiento 1 y el cual es todos los tres factores en el nivel bajo. Si ustedes se fijan acá, hay una connotación para los demás tratamientos. ¿Y cuál es como el patrón o el orden? Fíjense que acá A minúscula va asociado a y es el único que tiene el único nivel en mayor o en el nivel alto en este tratamiento. ¿Ya? ¿Sí ven? Bajo, bajo y alto. Como A es el nivel, como A es el factor que tiene el único nivel en alto, fíjense que lo notamos como A mayúscula. Acá el único factor que tienes en el nivel alto es el factor B, entonces lo notamos con B mayúscula. Entonces fíjense que acá ya a los tratamientos se les asigna una etiqueta estándar. Ya hay una estandarización para estas etiquetas. ¿Sí ven? Por ejemplo, la etiqueta AB mayúscula significa que del factor A y el factor B, este es un nivel alto. ¿Sí ven? Esa es la connotación. Y si ustedes se fijan, ABC significa que los tres factores están en su nivel alto. Entonces, este es un caso especial de diseños factoriales, pues porque ya a los niveles se le asigna un nombre estándar y a los tratamientos también se les asigna un nombre estándar. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? Por el momento bien, de mi parte. ¿Y los demás? Me preocupa tanto silencio. Por mi parte también bien. No, todo Por bien. mi parte igual. Sí, porque es que lo que pasa es que me ha pasado mucho que yo hago preguntas, no contestan y al momento que me están escribiendo por privado que no entendieron algo. Entonces, por favor, evitemos eso, ¿listo? Bueno, entonces eso es más o menos como la forma estándar. Ahora, ¿qué tiene esto de especial? Pues resulta que pues, como por lo general nosotros lo que empezábamos a hacer en cualquier diseño de experimentos, en cualquier factorial era simplemente empezando a hacer el ANOVA y luego de la ANOVA empezamos a hacer las pruebas post-hoc, comparación de Tukey, de Donet, y luego hacíamos el supuesto de normalidad de los residuales, etcétera. Pues resulta que la mecánica de este tipo de diseño es un poco diferente. Es un poco diferente. Mientras que en los diseños clásicos, en los diseños factoriales clásicos, nosotros lo que buscamos eran los efectos de cada nivel. Resulta que aquí hay un efecto general para cada factor. ¿A qué me hago referencia? Si ustedes recuerdan en el corte pasado,
por ejemplo, cuando nosotros estamos analizando los diseños factoriales, nosotros decíamos el factor A tiene 3 niveles. Vamos a suponer que el factor A tiene 3 niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Y cuando nosotros hablábamos de efectos, o sea, por ejemplo, por general de tau, entonces a cada nivel nosotros le estimábamos su efecto. Y que recuerdan que la suma de estos 3 efectos, ¿cuánto sumaban? ¿Cuánto sumaban esos 3 efectos? Cero. Exactamente cero. Esa es como la propiedad de ortogonalidad. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? En este diseño, como cada factor tiene 2 niveles, un nivel en bajo y un nivel en alto, nosotros no le vamos a estimar un efecto para cada nivel. No es que nosotros vamos a estimar tau en el nivel negativo y tau en el nivel positivo, no. En este diseño ya no vamos a manejar los efectos para cada nivel, sino para cada factor le vamos a asignar un efecto como tal. Un efecto como tal. ¿Sí? Ya es no es un efecto por nivel, sino un efecto general para cada factor. ¿Y qué representa o qué significado, interpretación tiene el efecto de cada factor? Por ejemplo, el efecto del factor A se simboliza con la letra A mayúscula. ¿Sí? Por ejemplo, le digo, calcule el efecto del factor A, o el efecto principal del factor A. Entonces ustedes escriben A mayúscula. Ya cuando ustedes escriben A mayúscula, ya se sabe que es el efecto del factor A. Y por ejemplo, vamos a suponer que nos dio, por ejemplo, 3,2. Vamos a suponer que nos dio 3,2. ¿Sí? ¿Qué interpretación le damos a este 3,2? Resulta que en diseños factoriales 2 a la K, 3,2 significa el cambio promedio en la respuesta cuando usted pasa del nivel más al nivel menos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy hablando acá de lo típico que hablamos en estadística 3, por ejemplo, la resistencia a la tensión. ¿Sí? La resistencia a la tensión. Vamos a suponer que mi variable de respuesta es la resistencia a la tensión. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes me dicen que el efecto de A es de 3,2, significa que cuando usted varía del nivel positivo al nivel negativo en ese factor, en promedio la resistencia aumenta 3,2 unidades. En promedio aumenta 3. ¿Por qué aumenta? Porque es positivo. Si por ejemplo el factor B, el efecto del factor B fuera menos 8, pues significa que en promedio, cada vez que usted pasa del nivel positivo al nivel negativo o del nivel alto al nivel bajo en el factor B, en promedio la resistencia disminuye en 8 unidades. ¿Listo? Es más o menos la interpretación que ahora vamos a manejar en diseños en 2 a la K. Fíjense que en este caso nosotros ya no manejamos un efecto por cada nivel, sino un efecto general por cada factor. Dice, y de bajo a alto, pues entonces de bajo a alto será el negativo. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, si yo le digo que el efecto de A es 3,8, ese 3,8 ya se sabe que es pasar de más a menos. Ahora yo les hago una pregunta, ¿qué pasa de menos a más? ¿Qué pasa si yo voy de menos a más? Menos 3,8. Exactamente, menos 3,8. O sea, si yo de positivo a negativo la resistencia aumenta en 3,8, pues si yo paso de negativo a positivo, la resistencia disminuye en 3,8. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno. Dicho esto, pues entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de 2 a la 3. Me dice, recuerda el ejemplo 5.3 donde se presentó un estudio del efecto del porcentaje de carbonatación, la presión de operación y la velocidad de línea sobre la altura de llenado de una bebida carbonatada. Suponga que solo se usan 2 niveles de carbonatación, de tal modo que el experimento es un diseño factorial 2 a la 3. Bueno, entonces en este caso, ¿cuántos y cuáles factores se están usando ahí en el contexto del ejercicio?
3 factores. ¿Cuáles son? Dice la carbonatación. No me acuerdo, no sé dónde dicen los otros. La presión de operación y la velocidad de línea. ¿Listo? Listo. ¿Cuál es la variable respuesta? Altura de llenado. La altura de llenado. Pero si ustedes se fijan, esta es la tabla de datos. Si ustedes se fijan, esta es la tabla de datos que está acá. O sea, esta es la tabla asociada al experimento. Y si ustedes se fijan, tiene dos réplicas. Es un experimento replicado. Y si ustedes se fijan, hay números positivos y negativos. Ellos manejan es la desviación respecto a la altura de llenado. ¿Sí? La desviación respecto a la altura de llenado. O sea, -3 significa que se llenó por debajo de lo normal 3 unidades. 0 significa que se llenó perfecto, o sea, bien. Y por ejemplo, 2 significa que se llenó 2 unidades, o sea, se excedió en el llenado. ¿Sí? Entonces acá no representa como la cantidad de llenado, sino más bien la desviación de la altura de llenado con respecto a un valor nominal. Vaya uno a saber cuál es el valor nominal de llenado. Esto representa las desviaciones respecto a ese valor. ¿Listo? Entonces en este caso la variable respuesta sería desviación de la altura de llenado. ¿Listo? Acá me están aclarando los niveles del factor. ¿Sí ven? Entonces, el factor A es que, espérame que acá hay algo que no me cuadra. Entonces, pero entonces estudio sobre el efecto A, porcentaje de carbonatación. Pero entonces no tiene sentido porque es que el factor A lo está midiendo en PSI. Bueno, se supone que eso tiene que ser en porcentaje, supongo yo. ¿Sí? La presión de operación medida en PSI, bien. Y la velocidad de línea, V sobre minutos. ¿No será que será V sobre minutos? Sí, entonces supongo yo que acá el factor A tendría que ir en porcentaje. Tendría que ir en porcentaje, pero pues hay como que un error de reacción, supongo yo. Ahora, acá me están diciendo que el nivel bajo en cada factor, entonces, por ejemplo, es 10% en porcentaje de carbonatación, 25 PSI en el de presión y 200 V sobre minuto de velocidad. En cambio, el nivel alto, si ustedes se fijan, lo que yo les había dicho al principio, acá en este caso, los factores están asociados con variables cuantitativas. Entonces, si ustedes se fijan, sí tiene sentido asignar el nivel bajo al porcentaje más bajo, a la presión más baja y a la velocidad más baja. ¿Sí? Ojo, pues, no significa que es que si ustedes no lo asignan de esa manera les va a quedar mal. No. Pero entonces cuando ustedes vayan a hacer los análisis nos vamos a pegar a repetidas, ¿sí? Entonces es mejor niveles bajos con valores numéricos bajos y niveles altos con valores numéricos altos. Ya cuando el factor hace referencia a una variable cualitativa de escala nominal, ahí pues si es proceso 1, proceso 2, sí o no, sustancia A, sustancia B, ya es indiferente como usted lo asigne. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? O sea, listo, yo entiendo ahí lo de los signos bien y los valores, pero entonces, ¿cómo haya el valor del factor? Lo que usted nos dijo ahorita, como más abajo lo hayan, ¿no? El efecto principal El de cada efecto. factor. Listo. Para el efecto principal de cada factor, pues hay dos opciones. La primera, simplemente pues, hallémoslo minitab. Pero resulta que, pues, acuérdense que para hacerlo de forma manual, acuérdense que, por ejemplo, estos tratamientos, ya tienen una codificación estándar. Entonces, por ejemplo, la correa número 3, ¿qué letra le coloco? ¿O cuál es el nombre estándar para ese tratamiento? 0B0. Pero no, Bueno, la letra. o sea, Acuérdense. B, solo B. Ah, Solo B, ¿no? ¿todos los llamadores están de acuerdo? Sí, Sí. ¿Sí? Sí, Claro, sí. entonces, ¿por qué? Porque en este caso, el único nivel que está en alto es el del factor B, entonces por eso va. Entonces, por ejemplo, la corrida número 7 o el tratamiento número 7, ¿qué letra llevará? B y C. B y C. ¿Sí? ¿Y el primero cómo se codificará? 1, pues entre paréntesis. Como 1. Muy bien. Eso es lo que usted necesita. Pues, ¿qué es lo que pasa?
resulta que pues ya hay unas operaciones estándar para eso, ¿sí? Ya hay unas operaciones estándar para eso. Entonces, fíjese que ya para, por ejemplo, para hallar el efecto del factor A, fíjese que es esto. ¿Sí ven? A menos 1 más AB menos B. ¿Sí ven? Entonces, fíjense que acá N representa el número de réplicas. N representa el número de réplicas. A significa la suma. A significa la suma de los valores. Entonces, por ejemplo, acá significa A minúscula. ¿Dónde está A minúscula? Entonces será el tratamiento 2. Entonces, fíjense, 0 más 1 da 1 y ese es el valor de A. Entonces, acá cuando el libro dice la suma de todas estas letras es la suma de los valores o de la variable respuesta de las réplicas. Por ejemplo, en este caso, vamos por ejemplo en este caso. ¿Cuánto vale el valor de, por ejemplo, el valor de C? ¿Cuánto vale acá el valor de C? Minúscula. O sea, sería sumar menos 1 más 0. Ajá, ¿y eso cuánto da? Menos 1. Claro, entonces acá C vale menos 1. ¿Sí ven? ¿Por qué C minúscula? Pero entonces buscamos el tratamiento C minúscula, o sea, el tratamiento donde C está en alto únicamente. Entonces fíjense que esa es la corrida número 5. Vea, bajo, bajo y alto. El único que está en alto sería C. Entonces a este hace referencia al tratamiento C. Entonces sumo las réplicas del respectivo tratamiento menos 1 más 0, sería menos 1. Entonces, si lo contrastamos acá con lo que dice el libro, entonces, ¿dónde está C? Entonces, por acá C, menos, fíjenlo acá, vea, menos 1. ¿Listo? Acá, pues, sinceramente, yo para serles sincero, yo no me sé cómo es la suma. Sí, acá, pues, eso ya es cuestión de que ustedes como hagan, como hay un resumito, cuáles letras hay que sumar. ¿Sí? Eso ya es cuestión de ustedes, pero yo, por ejemplo, yo no me sé de memoria cuáles letras hay que sumar. Entonces, acá en esta parte sí les recomiendo, pues, entren al libro y busquen, bueno, para el tratamiento A hay que sumar estas. Para el tratamiento B hay que sumar estas. ¿Listo? Pero pues lo que lo que yo siempre es, uno respecto al método de aprendizaje, mi método de aprendizaje, por ejemplo, es buscar patrones. ¿Sí? Es buscar patrones. Si ustedes se fijan, el patrón de acá es sumo todo lo, por ejemplo, no sé, si ustedes se fijan acá, suman todo lo que tiene A, suman todo lo que tiene A. Y luego le restan lo que sobra en cada. Entonces, por ejemplo, a este AB hay que restarle B. A este AC hay que restarle C. A este ABC hay que restarle BC. ¿Sí ven? Entonces, fíjense que hay como un patrón. Entonces, por ejemplo, para hallar el efecto del factor B, entonces fíjense que suman todo lo que tiene B y le restan a cada uno lo que debe sobrar. Entonces, por ejemplo, a este A, B hay que restarle el A. A este B, C hay que restar el C. ¿Sí ven? Es como una secuencia lógica o como un patrón que uno va armando como para que se le facilite más al efecto a la hora de aplicarlo. O pues simplemente es que por ahí lo tengan anotado a un lado en una hojita. ¿Sí? Eso no, tampoco es de mayor complique. Entonces, por ejemplo, para este caso, si nosotros hallamos el efecto del factor A, fíjense que n en este caso vale 2 porque el experimento está replicado 2 veces. Y en este caso, el efecto del factor A es 3. Pregunta, en el contexto del ejercicio, ¿cómo se interpreta este 3? Como un aumento en la altura, ¿no? O sea, Pero un cambio, perdón, un cambio en la ¿en variación. dónde? Creo que es en el porcentaje de carbonatación. Ah, sí, una variación en el porcentaje de carbonatación. ¿Seguros? ¿O puedes subir un momento, por favor, en donde tiene los factores? Piénselo bien. Nosotros no realizamos esos para saber el efecto de cada factor. Claro. Por ejemplo, lo que estamos haciendo acá es para hallar el efecto de cada factor. ¿Sí? Para hallar el efecto. No, aumento promedio. No me entendieron. La primera interpretación que yo les di no me la entendieron entonces. Significa que no me entendieron. Este procedimiento que está acá es para hallar el efecto de cada factor. Yo les dije, a diferencia de los clásicos análisis factoriales, nosotros hallamos el factor por cada nivel, tau 1, tau 2, tau 3.
Pero en este caso, hallamos es como un efecto general para cada factor. En este caso, entonces nos vamos por acá para el este. En este caso, el efecto de A es igual a 3. Yo les hago una pregunta. En el contexto del ejercicio, ¿cómo se interpreta esto? Eso es el cambio en la desviación de llenado cada vez que cambio el nivel de carbonatación, ¿no? Exactamente. Acuérdense que el efecto de cada factor se interpreta como el cambio promedio en la respuesta, efecto de yo pasar del nivel alto al nivel bajo en el respectivo factor. O sea, aquí, como el factor A representa el porcentaje de carbonatación, significa que, oiga, cuando usted está llenando sus botellas con 12% de carbonatación, pero disminuye el porcentaje de carbonatación a 10, en promedio, sus botellas se van a llenar por arriba, 3 unidades. Vamos a suponer que son mililitros. Supongamos que son mililitros como para efectos de entendimiento. Significa que cada vez que usted pasa de 12 a 10 en el porcentaje de carbonatación, en promedio sus botellas se le van a llenar 3 mililitros por arriba de lo normal. O sea, se van a rebosar. Se van a rebosar. Ahora, el inverso. Les hago una pregunta. En promedio, ¿en cuánto es la desviación de la altura de llenado cuando yo cojo aumento la carbonatación de 10 a 12%? ¿Qué pasa con la desviación de altura de llenado? Aumenta 3. ¿Seguro? Disminuye. Disminuye, porque yo lo que le acabo de preguntar es el inverso. De bajo a alto, sí, ya. Sí, de bajo a alto sería el inverso de esto. O sea, que cada vez que usted coge